Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Farming Simulator 25. Chicos, en el día de hoy continuamos disfrutando de este nuevo videojuego que salió apenas el día de ayer. Y amigos, en el día de hoy acompáñenme porque vamos a sembrar arroz, pero no cualquier arroz, sino el arroz especial que vamos a tener en este nuevo farm. Bueno, que tenemos en este nuevo farm, amigos. Recordemos que tenemos dos clases de arroz, el grano largo y el arroz especial o el arroz normal, ¿verdad? Entonces, el que vamos a sembrar en el día de hoy, chicos, es el arroz, el normal, el especial, por decirlo así, el que se siembra bajo agua, amigos míos. Y bueno, este video lo voy a hacer más que nada, chicos, a especie de gameplay tutorial, chicos, porque pues ya he aprendido cómo se siembra o cómo se trata o cómo se maneja este nuevo cultivo que tenemos en Farming Simulator 25, ¿vale? Y bueno, gente, comparto esto con ustedes porque, como ya he dicho, he aprendido ya cómo funciona pues este cultivo. Entonces, pues nada, debo decirles algunas cosas, chicos. La primera es que el día de ayer estuvimos en un directo bastante grande, gente, casi... Bueno, sí, 8 horas en directo, chicos, y en esas 8 horas pues pude aprender muchísimas cosas del videojuego, conceptos básicos, conceptos avanzados del videojuego, y pues la verdad es que me siento muy satisfecho de todo lo que he logrado yo en el día de ayer. Inclusive pues logramos aprender cómo funcionan los invernaderos, ¿vale? Y pues un montón de cosas más, hasta aprendimos a editar el mapa. Bueno, les recuerdo, chicos, que este es el primer juego Farming Simulator que juego en computadora, por lo tanto pues no sé muchas cosas, no soy un jugador avanzado en farming de computadora, pues bueno, más sin embargo yo conozco muy bien a profundidad lo que serían los Farming Simulator y pues me le aplico bastante bien. En todo caso, chicos, pues este es el primero de computadora que estoy jugando y debo decir la verdad que me ha gustado, pero es que demasiado. Esto es lo que vamos a estar utilizando en el día de hoy, ¿vale? Y bueno, muchas personas han dicho por ahí en comentarios de que pues el videojuego como que no vale la pena, o como que es igual al 22, o como que nada, no vale la pena, en resumida cuenta. Bueno, yo la verdad es que no te puedo dar una opinión de si vale o no la pena porque no jugué ni el 19 ni el 22, así que no podría decirte si es igual o no es igual, o es más realista o es menos realista. Lo que sí puedo decirte, chicos, es que me la he pasado demasiado, pero demasiado bien como un jugador novato en Farming Simulator de PC, ¿verdad? Entonces, chicos, pues la verdad me la paso genial. Y bien, pues lo que vamos a hacer hoy es sembrar este arroz, que es el especial. Ayer en directo hubo mucha confusión entre este arroz y el otro, el grano largo, que es el normal que se siembra en suelo, como cualquier otro cultivo se sembraría en suelo así normal, ¿verdad? Y pues este sí generó un poco de confusión sobre cómo se trata, porque el tratamiento de este cultivo pues sí que es un poco diferente. De hecho, quiero que veas, por cierto, se cosecha con esta máquina, ¿verdad? Y quiero que te veas que pues por acá tengo ya sembrado un poco de ese arroz, ¿verdad? ¡Ostras! Bueno, gente, también les quería decir, quiero hacer en mi canal de YouTube una especie de serie en la que voy a ir, a medida que aprendo cosas nuevas, voy a ir grabando mis gameplays a una especie de tutorial, sí, como de una especie de gameplay tutorial. Y así a medida que aprendo cosas nuevas, pues las voy poniendo acá en mi canal de YouTube, haciendo una serie, avanzando mi granja, ¿verdad? Desde cero prácticamente, sí, o sea, estoy desde cero, ¿no? Bien, entonces, pues esto es lo que sembré el día de ayer, arroz especial, chicos. Como puedes ver, tengo una tasa de bonificación de 90%, lo cual está, yo diría, bastante bien. No logré el 100%, no sé por qué, pero ya veré, estaré averiguándolo más adelante. Está abonando al 100% y es de puro arroz, chicos. Aprendimos el funcionamiento de esta bomba, que es sumamente fácil y por la verdad no tiene ninguna ciencia, de hecho, Al principio estaba bien enredado yo. De hecho, intenté hasta conectarle una manguera aquí, pensando tontamente que se conectaba aquí una manguera. Digo, cualquier jugador novato diría que aquí se conecta la manguera para regar el agua, ¿verdad? Pero no, de hecho no, esto va conectado al subsuelo y de allá es que saca el agua. Bueno, pues y nada, simplemente este arroz se siembra bajo agua, chicos. Tenemos que aclarar algo, chicos, y es que este cultivo, este arroz es totalmente bajo agua desde el inicio. El otro cultivo, el arroz grano largo, va en suelo normalito, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a enseñar desde cómo se crea el campo, ¿vale? Cómo se crea el arrozal, porque eso, así como lo estás viendo todo inundado de agua, pues no lo trae el juego de inmediato. Bueno, a ver, yo empecé una partida en Juntan Pantai y acá sí que me trajo estos 3 campos, que por cierto aproveché la oferta de estos 3 campos y me las compré en baratísimo, güey, baratísimo. Mira, de hecho creo que te voy a enseñar, mira,
que estos tres campos, este de aquí, el 30 y el... Bueno, son dos campos, pero uno tiene dos secciones. El 30 y el 31 estuvieron baratísimos, güey. Mira, 47.000 y el otro 83.000. Compré antes en una partida, fíjate que en el directo de ayer hice varias partidas y compré este de acá y no resultó. O sea, me salió mucho más rentable comprarme esto de acá. Y pues me trajo esos tres campos cultivados prácticamente para cosechar y listo. Y bueno, pues aprendimos a sembrar y cosechar este tipo de arroz. Entonces, pues chicos, vamos a enseñarles en el día de hoy todo eso. Bien, vamos a empezar, gente, desde el inicio, ¿vale? Ya les voy a enseñar a tener todo esto, chicos, y es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, empezando desde ya, ahora sí. Ahora sí que sí, ¿eh? Bien, primero que nada vamos a entrar entonces en el menú de tienda, podríamos decirlo, y acá en otros, vamos a ver el área de construcción, ¿verdad? Nos vamos a posicionar aquí donde dice fábricas y vamos a poner el área de cultivo. Vamos a crear nosotros el arrozal, ¿vale? El arrozal, que es esto que tenemos acá, ¿verdad? Lo vamos a crear. En esta ocasión lo voy a crear en esta parte de acá. Uy, que por cierto, déjame quitar esa máquina cosechadora de allí, ¿verdad? Déjame quitarla. A ver. Esta de aquí, hay que quitarla. Lo malo de este cultivo, chicos, es que se cosecha bastante lento con esta cosechadora porque es bien chiquitita, pero bueno, no importa. De todas formas, es pequeña. Perdón, barata. Bien, otra cosa, gente, es que este arroz, este cultivo, pues, nos va a dar una muy buena ganancia, la verdad. O sea, yo diría que este cultivo de arroz especial vamos a obtener muy buen rendimiento, ¿verdad? Ok, gente, algo que tenemos que tener en cuenta. Para sembrar el arroz grano largo y el grano corto, tenemos de igual forma que hacerlo en estos arrozales. No podemos sembrarlo en otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer, gente, básicamente es crear el arrozal en base a unas líneas que vamos a trazar, que ahorita lo verás, ¿vale? Ahí vamos a trazar una línea. Vamos a entrar en el modo... Oh, joder. Vamos a entrar en el modo iniciar un nuevo campo. Y pues básicamente vamos a empezar a hacer puntito a puntito. Vamos a ver donde nos diga que sí se puede. Dice las esquinas están muy cercas. No sé exactamente. Espérate. Que lo voy a empezar. Mira, ahí me sale ya la línea amarilla. ¿Qué significa? Pues que voy bien. Que por allí se puede, ¿verdad? Por aquí ya no se puede porque el terreno no es mío. Aquí sí que se puede. Vale, ahí tenemos otra línea. Y básicamente vamos creando nuestro campo en base a lo que nos deje. Por aquí ya no nos deja. Voy a hacerlo lo más logrado posible para lograr lo más que pueda yo el campo, ¿verdad? Y por acá, ahí creamos otro. Y ahí vamos poniendo de puntito a puntito. El área está restringida, ¿vale? Ahí vas. Voy a hacerlo, como ya te he dicho antes, lo más grande que yo pueda. O sea, para lograr más terreno posible. ¿Vale? Allí vas. Ahí vamos. El área está restringida. Bueno, cuando me diga que el área está restringida, pues básicamente vamos a hacerlo por otro lado, ¿verdad? Si las esquinas están muy cerca. Fíjate, por aquí ya vamos a pegarnos aquí así. Ok, área restringida. Ahí sí, muy bien. Alguien que me diga en los comentarios, gente, si esas piedras que están allí se pueden quitar. Porque yo la verdad es que no lo tengo muy claro. Ok, estoy haciendo esto con un mando, gente, por cierto, si alguien se lo preguntaba. Se superpone con otro objeto. Hay que irle jugando aquí. Vale, ahí me deja, muy bien. Y a ver por acá. Allí, perfecto. Ahí. Vale, ya de aquí entonces, pues... Aquí lo puedo dejar, diría yo, ¿eh? Ahí, muy bien. Y acá luego... Me deja hacerlo más acá. Y bueno, ya aquí debo dejarla así ya, porque ya lo tengo. Entonces básicamente toco la X. El aplanamiento falló. Vale. Tenemos un error en nuestro campo. Ok, entonces... Si el aplanamiento falló, significa exactamente lo que te he dicho, es que hay un error. Quiere decir que está mal hecho, tenemos que volver a hacerlo.
Básicamente esto sería quitar todas las esquinas que hemos puesto allí y empezarla desde el principio. Listo, vamos a ver si ahora sí nos deja. Le damos a la X y sí, efectivamente, en esta ocasión sí que me ha dejado, chicos. Significa que pues antes estaba un poquito muy pegado acá al piso este que tenemos allí. Bueno, pues ahí tendríamos entonces el arrozal ya listo, gente. Y pues ya de aquí que sigue, bueno, nos salimos de esta parte de aquí y ahora lo que sigue pues sería pues inundar el campo, gente, ¿vale? Básicamente nos acercamos aquí y interactuamos con este objeto, ¿vale? Y nos sale el botón de inundar y eso ya entonces le damos y él empieza a inundarse solito. Esto para sembrar el arroz grano, el arroz normal, ¿vale? Algunas personas podrían decir, Eder, ya lo puedes sembrar directamente. Y la respuesta es que no. El arroz que yo voy a sembrar, chicos, pues el mismo juego me dice que debo esperar a que esté el campo totalmente inundado. No es que lo diga yo, en serio lo dice acá, mira, en el apartado de ayuda, ¿vale? Mírate que está guardando contenido, espérate. En el apartado de ayuda nos lo dice por acá en el área de el arroz, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Hay un arroz grano largo que es totalmente diferente, que ya lo haré en otro video, pero en este video, chicos, nos dice que el arrozal debe estar inundado antes, ¿verdad? Que este tipo de arroz crece y tiene mucho mayor rendimiento. Y bueno, dice que el arrozal ya debe estar inundado cuando se siembran los brotes de arroz, ¿verdad? Eso lo nos dice el mismo videojuego, así que pues aclaro ese punto ahí de inmediato. Y a ver, entonces, también tenemos el hecho de que esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sacarían los brotes estos que vamos a sembrar allí? Bueno, pues estos brotes, chicos, se van a sacar de acá del invernadero o también se pueden comprar, que serían estos de aquí. Esto es súper fácil y yo recomiendo que lo hagas en invernadero porque es más barato, porque lo único que vas a gastar es agua. Aquí básicamente te paras y echas agua. Este invernadero el juego me lo regaló. Yo estoy en un Tampatay y el juego sí me lo regaló. Por cierto, la partida que estoy haciendo va empezando desde cero. No empecé con nada y en modo difícil, ¿eh? Que algunas personas han dicho que me voy a arrepentir de poner la partida en modo difícil, pero yo creo que voy a ir bien, ¿eh? Yo creo que voy a ir bien porque, pues, nada, o sea, tampoco es que sea tan novato yo. Pero bueno, aquí básicamente le echas agua al invernadero y ya simplemente empiezan a crecer los brotes de arroz solitos, más nada, simplemente 3 de agua te da un brote de arroz. Un brote de arroz, no un pale de arroz, no, un brote de arroz. Entonces, pues, se llena el invernadero con 2000 de agua y te produciría, pues, muchísimo brote de arroz. Yo ahorita, pues, la verdad es que estoy a tope con los brotes de arroz. Tengo muchísimo. Entonces, nada, esto es súper fácil. Aparte, esto lo puedes vender. Estos brotes de arroz los puedes vender. Así que es muy buen negocio. Bien, yo me he elegido quedar con este cultivo porque, amigos míos, pues este cultivo da muchísima plata. Si nos vamos, mientras se llena el tanque, el campo, si nos vamos al apartado de precio, pues vemos de que el arroz este se está vendiendo la libra, o sea, se está vendiendo, no sé si es por libra o por qué, alguien que me diga en los comentarios si se vende por libra o cómo, pero se está vendiendo a un precio de más de 1156. Está muy bien, chicos. El arroz grano largo se vende bien poquito. Y en los cultivos que podríamos empezar en el juego, pues la verdad es que el arroz es, diría yo, que el mejor, chicos, ¿vale? Y si lo produces bien, pues vas a tener mucho rendimiento y con eso pues vas a tener mucho más posibilidades de ganar más plata a la hora de vender. Y también, gente, los brotes de arroz, como te los he dicho, que es facilísimo de hacer, nada más pones el agua ahí al invernadero y ya está. Bueno, pues esos brotes de arroz, amigos míos, los vamos a poder vender, adivinen por cuánto. Miren, ¿dónde está? Vamos a buscarlos. Aquí está, mira. Los brotes de arroz, 3.339, gente. Es un muy buen precio, teniendo en cuenta de que no cuesta nada más que agua. Agua y tiempo. Agua y tiempo nada más, porque la verdad es que, claro, se produce bien lento, pero en todo caso, oye, la verdad es que yo creo que está perfecto. Bueno, aspectos a tener en cuenta con el cultivo. Pues el cultivo de arroz se siembra en abril. Se estaría cosechando entre agosto y septiembre, ¿verdad? El arroz de grano largo de igual forma es, bueno, este se cosecharía en septiembre. Se siembra en abril y se cosecha en septiembre. El arroz normal, que es el que vamos a tratar ahorita, se cosecha entre agosto y septiembre y se siembra entre abril y mayo, que está bastante bien, gente, yo diría. Es justo el mes en donde estoy ahorita. Bueno, algo que me ha gustado del juego, chicos, es que a diferencia de móvil, pues acá los días, o sea, cuando duermes, puedes elegir si pasa un día o un mes.
Y eso está perfectísimo, gente. Así que pues nada, ya de aquí vamos a ver cómo va el campo. Bien, y ahí vemos que se está inundando, se está mojando. Tiene la animación cuando se inunda, así que pues ya aquí sería cuestión de esperar. Apenas lleva un 7% de nivel de agua. Y esto llega como hasta el 60%. Así que pues nada, aquí hay que esperar a que esto esté listo. Por cierto, estos pallets también se pueden comprar. Estos de arroz, de brotes de arroz. Los compras en la tienda directamente. Acá te vas a tienda y te vienes donde dice... Aquí, consumibles, ¿verdad? Tocas allí y acá los tendrías a 450 por pallet. Pero la verdad es que pues yo no gastaría plata en eso, teniendo en cuenta de que el juego me ha regalado el invernadero. Y aparte pues es súper fácil, ¿eh? Nada más que pones agua y a darle ahí a todo. Sí, de veras, ¿eh? Por cierto, si lo van a hacer así, yo les recomiendo que se pongan este molino aquí al lado y básicamente tienen el agua a la vuelta de la esquina. Yo me he comprado este bidón de agua, este tanquecito de agua, y lo tengo siempre lleno, el invernadero, la verdad. También me di cuenta que puedes poner un tanque aquí al lado para que siempre esté lleno y no tengas que estar utilizando eso, ¿verdad? Que de hecho creo que lo voy a hacer justo ahorita. Mira, vamos a poner mientras esperamos allá el... que se llene eso. Aquí no era, era aquí, mira. En construcciones, lo he visto que está por aquí. En el área de... Este es uno grande. Había uno... Este de aquí, ¿vale? Este de aquí lo podemos poner entonces por aquí, mira. Se superpone con otro objeto. Bueno, pero no sé exactamente cómo sería la función de este tanque. Vamos a ponerlo aquí a ver qué tal. Pues sí, ¿no? Vamos a ponerlo allí. Y a ver. Con esto tendríamos el tanque lleno. ¿Cómo hago para darme cuenta si esto tiene agua? Bueno, pues ni idea, la verdad. Voy a conectar el Valtra este de aquí. Que por cierto, gente, he elegido este tractor porque estaba en oferta en las maquinarias usadas. Y, ostras. Y la verdad es que es un muy buen tractor. Tiene 271 caballos de potencia y me ha costado nada más que 126.000. Por lo tanto, pues me quedé con el Valtra. Me quedé con el Valtra. Más adelante ya cuando tengamos más plata, pues compramos tractores ya de hobby, de lujo. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está, muy bien. Esto tiene agua todavía, así que pues vamos a ver entonces otras. Bueno, que la conducción con teclado no es tan buena, por eso elijo conducir mejor con el mando. No tengo volante, gente, así que apoyen el canal para más adelante comprarnos un volante. Bien. Agua, vaciar. Ya sería. Creo que está vaciando directamente al bidón ese que acabo de poner. No se está descargando, mira. No está bajando el porcentaje de agua, sigue en 79%. Acá si lo descargo en el invernadero, acá sí que... Pero creo que está lleno ahí ya. Sí, creo que donde estaba yo descargando era en el invernadero. Déjame ver acá entonces. Joder, ¿dónde me metí yo? Pero bueno. Cabezón yo. Ahí. Bueno, alguien que en los comentarios que me diga cómo va funcionando esto. Recuerden, chicos, que soy novato, ¿eh? Soy novato en esto de los farmings de PC. Bueno, pero yo creo que ya esto aquí está lleno. Sí, efectivamente. Vamos a ver acá adentro. Y sí, efectivamente está lleno. Ah, vale. Le agrandé el depósito porque antes tenía 7.000. Digo, 2.000. 2.000 de depósito. Ahora le agrandé el depósito con ese tanque que le puse ahí al lado. Ah, bueno, eso es lo que hace. Bien, hemos comprendido eso. Muy bien, el arrozal ya está tomando forma. Mira, ya está llenándose más de agua. Fíjate que los charquitos de agua empiezan a aparecer. Mírate. Ahí se ve. Y bueno, esto estaría... Ah, que por cierto, hay que abonarlo, ¿eh? Es cierto, hay que abonarlo. Hay que abonarlo antes... Por cierto, hay que abonarlo antes de la siembra de esto, ¿verdad? Ahorita está abonado el 50%. Bien, vamos entonces a buscar el Valtra, gente. Y con eso empezaríamos. Nos montamos aquí. Quitamos ese remolque.
Y vámonos para la tienda porque tengo que comprarme una abonadora. Es cierto, vamos a comprar una abonadora, gente. Voy a comprarme la más grande para que la tarea sea súper rápida, ¿verdad? Vamos a comprarnos esta de 25.000, que viene más que bien. Ya simplemente le damos aquí a comprar. 3.200 litros es lo que le cabe a esto. Listo, y vamos a comprar unos pallets de abono sólido, ¿vale? Vamos a comprarnos unos... Oh, no, yo tengo abono sólido, gente. Tengo abono sólido, soy tonto. Bueno, vamos a hacer un teletransportación aquí para irnos directamente rápido hacia la tienda. Ahí lo tenemos. Aceptamos. Salimos de aquí. Y acá tenemos. Bien, ahí está. Tengo un montón de abono ahí sólido, comprado, que lo voy a estar llevando más adelante para mi granja. Bien, ahí lo tenemos. Y rellenamos esto. Ahí está. 3.200 litros es lo que le cabe. ¡Ah! Rayos. Ahí hasta que se llene. Cada uno de estos pallets tiene 1.000 litros de... ¡Ah, joder! 1.000 litros de... ¿Cómo se llama? Abono. Y faltaría un poco más. Listo. Ahí me quedaron 4, 5 pallets. Bien. ¡Vámonos! Encender abonadora, cambiar ancho de trabajo, control Z. Hay todavía unos comandos que tengo que aprenderme, gente. Pero ya eso lo veremos más adelante. Mírate la neblina del campo. Me ha gustado mucho eso, chicos. Que la neblina del campo está bien espesa. Mírate cómo atravesamos la neblina. ¡Fua! Qué genial, la verdad. Vámonos acá adentro y ahí lo podemos ver. Bueno, chicos, como lo he dicho, el juego la verdad es que vale muchísimo la pena. Voy a conducir con mando, que me parece mucho mejor. Y yo me lo estoy disfrutando, pero demasiado. Demasiado. Bien, vamos por aquí. El mapa ya me lo ando aprendiendo un poco. Voy a hacer, chicos, de momento la serie por acá en el mapa este asiático de Juntan Patay. Y ya luego después, más adelante, nos cambiaríamos a un mapa, por ejemplo, el de Estados Unidos, diría yo, ¿eh? A ver qué tal. Bien, vamos por aquí rectos. Ah, que por cierto, tenía que ponerle un contrapeso a este bicharraco porque, pues, obviamente no tiene contrapeso. Entonces, pues, el trabajo se ve un poco disminuido en rendimiento porque las llantas de adelante no van. Tenía que ponerle un contrapeso, lo había olvidado totalmente, gente. Bueno, ahí ya vemos que el campo está prácticamente inundado. Ah, que por cierto, gente. Por cierto. Me he configurado un poco los gráficos del juego para que me vayan mejor. Porque sí que es cierto de que hay un poco de problemilla con los gráficos. Fíjate, esto debía hacerlo antes de que se hubiese encharcado el campo, ¿eh? Esto háganlo antes de encharcar el campo, gente. Porque aquí no sé si me lo vaya a pillar, la verdad. Uy, banda. Bueno, vamos a bajar la abonadora y encender la abonadora. Esto tienen que hacerlo antes de... Preferiblemente, gente, antes de... Bueno, pero con esta abonadora, pues la verdad es que el trabajo va un poco rápido, la verdad. Solamente van a ser 2 pasaditas aquí. Y ya estaría. Bien, ahí... Sí, es que esto debía hacerlo antes, gente. Mucho antes. Pero bueno, aquí va abonando por lo menos. 2 pasaditas y ya. Listo. Es todo, colegas. La B y la X y cancelamos y ya está. Bien. Vamos a ver si sí nos contó. A ver. Abonado. ¡Ah, rayos! 50%. Había que hacerlo antes. Ah, bueno. Ah, bueno, sí que me lo ha pillado, mira. Ah, bueno, una parte de ahí se quedó sin abonar. Bueno, pues si una parte de ahí se quedó sin abonar, pues vamos a abonarla, ¿no? Vaya, una parte se ha quedado sin abonar. Vámonos por aquí para no dañar tanto el campo. Y ahí lo tienes. Yo digo que ahí vaya. Listo, gente. Vamos a dejar esto por aquí así. Ya no lo vamos a utilizar más. Y ahora tendríamos que esperar ya para meter esto, gente. Vamos a esperar entonces. Déjame verificar a cuánto va esto de inundación, aunque todavía le falta. Sí, todavía le falta, pero hartísimo, porque esto tiene que estar bien inundadote. A ver, ¿cuánto va?
24. No. Esto todavía demora muchísimo más. No le toques el botón de vaciar, Bueno, chicos, ya se nota más inundado el campo. Vamos a meter la sembradora para ver qué nos dice el campo. Si ya está listo o si por el contrario nos dice que está bajo de nivel, ¿vale? Aquí me dice que está el 34%. Me sale el botón para vaciar, pero no lo voy a tocar porque pues yo lo veo que está un poco llano. Quiero ver qué me dice si lo meto aquí directamente, porque pues obviamente habrá situaciones en las que me diga algo diferente, ¿vale? Vamos a ver si nos paramos por aquí, bien al borde. Aquí justamente diría yo. Y básicamente encendemos la plantadora, bajamos la plantadora y ya estaría. Algo importante aquí, chicos, a tener en cuenta es que tenemos unas guías, ¿vale? Que sería esta y la otra, que sería este de acá. Pero eso yo no lo activaría. ¿Sabes por qué? Porque luego me daña un poco el cultivo, ¿vale? Vamos a meter esto aquí así, ¿verdad? Y vamos a darle. Así es como sembraría esta cosa, ¿vale? Ahí va tomando. Y vamos a ver si el campo, ahora que estoy sembrando, me dice algo. Vamos a ver. Esto está llenando todavía y no me dice nada, por lo tanto creo que está bien. Digo yo que está bien, ¿vale? Vamos a sembrar ya. Ya de aquí sería cuestión pues de sembrar. Encender plantadora. Ahí va. Y esto sería. El campo va a seguir llenándose, chicos. Tiene que estar bien hondo. Y pues nada, simplemente tiene que estar bien hondo para que el cultivo crezca bien, no tenga ningún error ni nada. Bueno, pues ahí como pueden ver, chicos, esta abonadora tiene un depósito de abono, ¿verdad? Y pues básicamente a medida que va sembrando va abonando también de igual forma. Tienes que llenarle el depósito de abono sólido. Y el porcentaje o la capacidad de plantones de arroz que lleva, pues yo digo que es buena cantidad, la verdad. O sea, un pallet de plantones de arroz te va a valer muchísimo para un campo. Pero un campo como este que acabo de hacer, que está bastante grande, yo diría que se me lleva como unos 3 o 4 pallets. Y como te he dicho, esa producción es muchísima y puedes venderlo y tienes muy buenas ganancias. Yo digo que vender arroz debe ser una fuente de ingresos demasiado buena. O sea, debería ser como que para tener plata bastante al inicio del juego. Pero al final pues es la finalidad, ¿no? Para comprar más máquinas, más tractores y todo eso. Cosechadoras y tal. Que voy a comprarme otra cosechadora porque estas cosechadoras de arroz de este tipo son muy lentas. Son muy lentas y pues, el trabajo se vuelve un poco tedioso, ¿no? Así que pues habría que comprar otra para que el trabajo no sea tan lento. Bueno, por aquí nosotros continuamos, gente, sembrando esto. Y básicamente esto sería, gente, sembrar todo el campo de esto. Bien, a ver ahí. El ayudante lo hace también, sí, claro que sí. Vamos a poner el ayudante en... sería la H. Pero el ayudante se va a ir... se va a ir a donde no... Mira, lo voy a activar para que veas. Mira lo que hace el ayudante. El ayudante va a buscar su propio lugar. Ahí está nuestro compa ayudante. Mira, él se va a ir para su propio lugar, a donde se ha marcado. Que la verdad no sé cómo funcionaría el tema del ayudante, porque mira, ha empezado desde aquí, que es el campo que estaba inicialmente. O sea, este yo lo he transformado. Y creo que él es sembrando el campo que estaba inicialmente, como está por defecto, porque lo demás yo lo he agrandado. Pero bueno, gente, vamos a esperar a que termine de sembrar. Y nada, ya de aquí simplemente sería eso, chicos. Ya de aquí pues la cosecha. Puntos a tener en cuenta, chicos, es que después de la cosecha debes pasarle un cultivador, ¿vale? Un arado. Yo le pasé este de acá, mira. ¿Dónde estás? Este de acá, mira. Yo le pasé este de acá. Este ha sido el que yo le he pasado, gente. Y me ha ido muy bien. Ya simplemente pues sigue sembrarlo nuevamente. Abonarlo, recuerden, chicos, antes de antes de inundar el campo. Bien, vamos a ver una cosa aquí, gente. Quiero ver al 53%, mira, está el campo este. Bueno, pues tendríamos que esperar a que el otro campo, el campo este de acá, no llegue a eso, al 53%. Ahorita, ¿cuánto va? Vamos a ver. Sería 41% ahorita.
está bien de agua. Cuando no está bien de agua te dice que el nivel de agua es muy bajo y que debes echarle más agua. Pero ahorita está bien de agua, por eso no me manda el mensaje ese. Bien, gente, pues yo voy dejando por aquí el video del día de hoy, esperando que les haya gustado. Ya de aquí simplemente pues esto es sembrar y ya volver a cosechar y ya está, ¿vale? Entonces en un siguiente episodio vamos a hacer eso, cosechar y volver a sembrar, para que te veas pues cómo sería el tema para resembrar esto. Que no tiene ninguna ciencia, ya te digo, puedes irlo haciendo fácil, simplemente le pasas el cultivador y ya, simplemente vuelves a sembrar y ya está. Recuerda tener el campo inundado, porque este es el arroz de grano largo. También voy a ver si en este campo de acá, gente, en este de ahí, bueno, porque, bueno, no es tanto tampoco, pero me gustaría pues tener arroz del otro normal, del grano largo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, gente. De momento pues dejamos la partida por aquí, esperando que te haya gustado. Si es así, ya sabes, deja un buen like, suscríbete al canal para más contenido de Farming Simulator 25, ya que vamos a estar haciéndolo. Principalmente, gente, me quiero ir basándome en lo nuevo, ¿vale? En el nuevo contenido. Los búfalos, las cabras y esas cositas así es lo que voy a estar haciendo para siguientes videos, gente. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Ahí va el compa. Chao. Y a vender plantones, que por cierto, yo voy a vender plantones a ver cuánta plata me hago.